Buenas noches, amigos de Plataforma Radio Digital. Bienvenidos a su programa por el cuidado de la creación, que semanalmente les ofrece la información más reciente sobre los cambios climáticos y los aconteceres más importantes hasta el momento en México y en el mundo. Tenemos a Miguel Ángel de Alba González, que es periodista ambiental, quien nos apoya en estos programas semanalmente. Bienvenido, Miguel Ángel. Buenas noches. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Buenas noches al staff que nos apoya cada semana y buenas noches a nuestro auditorio. A nombre de mis compañeros del movimiento Laudato Si, te doy la bienvenida y también le damos las gracias al staff. Pues adelante, Miguel Ángel, ¿cuál es el reporte en esta semana? Gracias, Carmen. Pues fíjate que los científicos ya se cansaron de solamente investigar, de dar sus conclusiones, de darlas a conocer, de publicarlas y de que la gente no haga nada. Y entonces decidieron crear su propio movimiento, que es Scientist Rebellion, y también decidieron salir a la calle. Pero no creas que salieron a la calle en una ciudad o en un país. Casi 1000 científicos salieron a las calles en alrededor de 25 países. ¿Y qué fue lo que salieron a decir? Pues salieron a decir que la actividad industrial humana ha impactado al mundo tan severamente como el asteroide que acabó con los dinosaurios. Y ha conseguido que el 70% de los mamíferos, peces, aves, plantas, anfibios, reptiles y alrededor de la mitad de los insectos ya hayan sido aniquilados. Las emisiones de gases de efecto invernadero y las temperaturas se disparan cada vez más rápido que en cualquier otro momento de la historia de la Tierra. Se están cruzando puntos de inflexión climáticos como el derretimiento del Ártico, se está acelerando el calentamiento y se está despojando a la humanidad de un control significativo sobre nuestro futuro. Advierten que nos dirigimos hacia un mundo al menos 4 grados Celsius más cálido en este siglo y que los efectos serán catastróficos. Incluso advierten que los 2 grados que estamos destinados a quemar para 2050 significan miles de millones de personas sin suficiente comida y agua, cientos de millones de refugiados, desastres naturales históricos prácticamente todos los años, guerras y enfermedades. Sin revolución política y económica, nos enfrentamos a una pesadilla de la que no podremos despertar. Los científicos lo saben y están empezando a resistir. Pero, ¿por qué se rebelan los científicos? Los investigadores han pasado décadas escribiendo artículos, asesorando a gobiernos, informando a la prensa, pero todo ha fracasado. Se preguntan los científicos, ¿de qué sirve documentar cada vez con mayor detalle la catástrofe que enfrentamos si no estamos dispuestos a hacer algo al respecto? Los académicos están perfectamente ubicados para emprender una rebelión. Están en centros de conocimiento y experiencia. Tienen buenas conexiones en todo el mundo y se relacionan muy bien con los tomadores de decisiones. Tienen grandes plataformas desde las cuales informar, educar y reunir a otros en todo el mundo. Y también tienen autoridad y legitimidad implícitas que son la base del poder político. Esto quiere decir que pueden hacer una diferencia y están dispuestos a hacer, como ellos mismos lo han dicho, lo que podamos para detener la mayor destrucción en la historia humana. El 6 de abril, más de 1000 activistas de la Rebelión de los Científicos, Scientist Rebellion, emprendieron acciones disruptivas no violentas en más de 25 países y participaron en acciones de desobediencia civil en instituciones gubernamentales, científicas y corporativas. Muchos de ellos lo hicieron aún con el riesgo de ser arrestados, para destacar la urgencia y la injusticia de la crisis climática y ecológica. Se realizaron acciones en Italia, en Roma, Turín y Venecia, en Dinamarca, en Copenhague, en España, en Madrid,
Reino Unido, Londres, en Berlín, Alemania, en La Haya, en los Países Bajos, en Lisboa, Portugal, en Berna, Suiza, en Muanga, en el país de Ruanda, en Sierra Leona, en Bogotá, Colombia, en Panamá, en Quito, Ecuador, en los Estados Unidos, en los estados de Washington, Los Ángeles y Portland y Nueva York, y en Lilongwe, en Malawi. Esto entre otras ciudades. En Madrid se identificaron 58 de las aproximadamente 80 personas que realizaron acciones directas, con 20 propuestos para sanción tras arrojar sangre falsa en la fachada del Congreso Nacional y organizar una protesta pacífica sentada. En Copenhague, la calle frente al Ministerio del Clima fue bloqueada por 40 personas, la mitad de ellas científicos, sosteniendo carteles de artículos científicos y leyendo el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 10 investigadores fueron detenidos temporalmente, 2 fueron multados y otros 2 arrestados. En Venecia, Turín y Roma, en Italia, las instalaciones de Eni, la mayor empresa energética italiana, fueron ocupadas durante 10 horas por científicos que bloquearon, pegaron papeles y realizaron una tragicomedia para representar la extinción de los humanos tras ignorar los consejos de la ciencia. Se bloqueó la entrada de los trabajadores durante 1 hora. Los activistas exigieron una reunión pública con los directivos de la ENI sobre su estrategia de descarbonización, la cual fue negada. Los activistas se fueron, pero dejaron en claro que su campaña continuará. En Panamá, 20 personas, entre ellas 10 científicos, protestaron en las embajadas de los Estados Unidos, Alemania y Reino Unido para pedir una revolución climática, el fin de los combustibles fósiles y un importante apoyo financiero para la transición energética en el sur global. Entre 500 y 1000 estudiantes de secundaria participaron en marchas climáticas en todo el país y se llevaron a cabo charlas sobre el clima en las escuelas. En Portland, Oregon, en los Estados Unidos, 100 personas participaron en una acción dirigida en la sede de Portland Business Alliance y el ayuntamiento. El Portland Business Alliance ha bloqueado la acción del ayuntamiento que declaró la emergencia climática y que, sin embargo, tampoco ha actuado al respecto. La ciudad tiene la autoridad para exigir que la empresa de servicios públicos de Portland transite del carbón sucio y el gas fósil a las energías renovables, por lo que exigen que deje de bloquear esta acción. En los Países Bajos, los científicos bloquearon la entrada al Ministerio de Asuntos Económicos y Política Climática en La Haya, pidiendo acciones de emergencia. Hablaron sobre la emergencia climática y leyeron el reporte del IPCC. 7 investigadores fueron arrestados. Además, más de 50 científicos participaron en una marcha a través de La Haya antes de la acción en la que fueron dando discursos. En Suiza, 18 científicos marcharon a la Plaza Federal de Berna con pancartas y artículos de ciencia del clima pegados en las paredes del Palacio Federal. La acción fue recibida con un fuerte control policial. Todos los científicos fueron detenidos durante 1 hora, incluidos quienes solo sostenían una pancarta, y fueron expulsados de la capital por 1 día. En Quito, Ecuador, un grupo de jóvenes científicos exigió al Ministerio del Medio Ambiente detener su inconsistencia y renunciar a liderar un evento internacional aparentemente trabajado hacia un mundo próspero y saludable, o renunciar a intentar duplicar el nivel de explotación petrolera en el país. En Los Ángeles, California, en los Estados Unidos también, bloquearon la entrada del banco Chase para protestar por su financiamiento a los combustibles fósiles. Aquí, la policía cerró el acceso a toda la calle con decenas de elementos del equipo antidisturbios, quienes arrestaron a por lo menos 10 científicos. En Lisboa, Portugal, 3 científicos exhibieron carteles de rebelión de los científicos afuera de los ministerios de Medio Ambiente y Economía. La protesta, recogida por las redes sociales y locales, fue pacífica y sembró las semillas de un movimiento en Portugal.
En Sierra Leona, un evento con varias partes interesadas generó participación y llamados a los formuladores de políticas públicas para la acción climática urgente. Durante el evento, los participantes preguntaron qué pasos reales están tomando los países desarrollados para abordar la emergencia climática. En Lilongwe, Malawi, los científicos realizaron un seminario en la Universidad de Agricultura y Recursos Naturales sobre los roles de los formuladores de políticas públicas en el informe del IPCC, junto con el papel de los científicos ante una emergencia climática. En Ruanda, los científicos salieron a las calles para exigir una acción de emergencia. También facilitaron un seminario en la ciudad de Muhanga, donde los jóvenes compartieron historias de la vida real acerca de cómo la crisis climática ya está afectando a sus comunidades y a sus hogares. Los participantes aprendieron sobre el informe del IPCC y la ciencia básica del clima, las mentiras y la injusticia que dañan gravemente a las personas en el sur global y cómo los jóvenes pueden ser parte de la solución. Charlas, enseñanza, divulgación y desobediencia educativa se dieron también en países como Argentina, Colombia y Nigeria, que involucraron a cientos de científicos y estudiantes. En Colombia se dieron 7 charlas, 4 de ellas virtuales y 3 presenciales, entre académicos y público en general, sobre el impacto del colapso climático en el sur global y la necesidad de descolonizar el activismo. Estas acciones siguieron al lanzamiento de la tercera parte del sexto informe del IPCC, de cual Scientist Rebellion filtró una versión temprana en agosto de 2021. Los científicos hicieron notar que la versión final del informe del IPCC fue suavizada por los gobiernos de todo el mundo en sus llamados a la acción y en culpar a los máximos responsables de la crisis. Sin embargo, a pesar de esta rasurada que le hicieron los gobiernos al informe del IPCC, en la conferencia de prensa que dio Antonio Guterres, secretario general de la ONU, este recordó a la comunidad mundial qué es exactamente lo que está en juego, cuando afirmó que este informe es una letanía de promesas climáticas incumplidas. Estamos en una vía rápida hacia el desastre climático. Estamos en una emergencia climática. Hoy, los científicos actúan bajo el lema 1.5 grados Celsius está muerto. La revolución climática ahora. La doctora Ross Abramoff, científica del cambio climático de los Estados Unidos, advirtió que no hemos hecho los cambios necesarios para limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius, por lo que este objetivo es prácticamente imposible. Necesitamos entender las consecuencias de nuestra inacción, así como limitar las emisiones de combustibles fósiles tanto y tan rápido como sea posible. Como científicos, agregó, tendemos a ser reacios al riesgo. No queremos arriesgar nuestro trabajo, nuestra reputación ni nuestro tiempo, pero ya no es suficiente con hacer nuestra investigación y esperar a que otros lean nuestras publicaciones, comprendan la gravedad y la urgencia de la crisis climática para hacer algo. El 6 de abril, junto con cientos de personas en todo el mundo, tomé medidas para instar a los gobiernos y a la sociedad a dejar de ignorar los hallazgos colectivos de décadas de investigación. Hagamos que esta crisis sea imposible de ignorar, afirmó la doctora. Por otra parte, el cofundador de Scientist Rebellion, Mike Lynch White, doctorado en física teórica y candidato convertido en activista climático a tiempo completo, explicó así la necesidad de acción de los científicos. Imagínese a 2 personas sentadas en una casa. Uno se vuelve hacia el otro y tranquilamente le dice que la casa está en llamas, que el techo está a punto de colapsar y de matarlos a ambos. Y entonces regresa a la lectura de su diario. Sería completamente irracional que la otra persona creyera la amenaza, sin importar cuán real sea.
El doctor Peter Kalmus, un científico del clima que recientemente se unió al grupo y fue arrestado, afirma que necesitamos 1.000 millones de activistas climáticos. Animo a todos a considerar hacia dónde nos dirigimos como especie y a participar en la desobediencia civil y en otras acciones. El tiempo es ahora. Hemos esperado demasiado. Hay que movilizar, movilizar, movilizar. Hay que movilizar antes de que lo perdamos todo. Scientist Rebellion salió a la calle entre el 4 y el 9 de abril, como si nuestra casa estuviera en llamas. Y esto fue porque realmente lo está. Pues así, Carmen, fue este movimiento inicial de los científicos en rebelión, pues que esperemos que sea imitado y que se produzca en más países pues a partir de ahora, ¿no? Pues finalmente se animaron a salir. Como que los científicos siempre habían estado limitados a hacer sus reportes científicos y ya está ahí, ¿no? Ellos decían que ellos no tenían los estudios sociales necesarios para poder hacer una campaña pues en las calles o a nivel mundial, ¿no? Incluso yo supe de un proyecto que existe y que ha promovido mucho que se llama Drawdown. No sé si has escuchado hablar del proyecto Drawdown, que es un libro escrito por varios científicos, los más destacados, en el que hacen 100 propuestas, proponen 100 puntos en el que podríamos ayudar a reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Y es bastante interesante ese proyecto. Pero sí, nunca se habían animado a salir al público y me parece triste por un lado, pero necesario por el otro, porque efectivamente, o sea, la indiferencia de los gobiernos, los intereses políticos, los intereses económicos, pues están acabando con el poquito tiempo que nos queda, con esa ventana de oportunidades para poder hacer algo y evitar un calentamiento mayor. Yo no quisiera ver a mi nieta, en realidad nunca quisiera verla sufriendo por falta de agua o porque ya no es posible vivir en este planeta. Sería tristísimo. Si a nosotros que estamos ya grandes nos está pegando ya de muchas maneras. Por ejemplo, yo tengo una alergia tremenda a la contaminación ambiental. Estoy permanentemente mormada. A pesar de que tomo algunos medicamentos, no se me quita por las alergias que padezco. Son daños a la salud que ya estamos viendo de muchas maneras, ¿no? Por la contaminación ambiental y por las ondas de calor producidas por ese calentamiento global. Y siento que llevamos demasiado tiempo, justamente lo que estás comentando, llevamos demasiado tiempo en este tema, pero sin acciones reales. Y tenemos que insistir, sí. O sea, sí, sí creo que hacen falta, ¿cuántos dijiste? ¿Un billón de ambientalistas? ¿Cuántos? 1.000 millones. 1.000 millones de ambientalistas. Y no Así lo dije es. yo, lo dijo uno de los científicos. Ajá. 1.000 millones para que podamos hacerlo. Todos hacemos nuestra lucha desde nuestras trincheras de alguna o de otra forma. Miguel Ángel, tú pues con tus reportes. Y Dime. lo que dicen ellos es muy cierto. Son 30 años ya de que empezaron a dar los informes a través del IPCC Sí. y 30 años en los que no hemos hecho nada, los hemos ignorado y creo que todavía es más grave lo que denuncian ellos de que el borrador que tuvieron y que filtraron en agosto del año pasado, pues fue rasurado por los propios gobiernos que tenían que haber actuado para evitar seguir con tan altas emisiones de gases de efecto invernadero, Uh-huh. lo cual confirma lo que acabas de mencionar, la gran cantidad de intereses creados que hay en este tema. Sí, recuerdo que en uno de estos programas precisamente comentábamos sobre cómo es posible que quienes estén en las reuniones anuales para hacer estas revisiones,
¿Cómo es posible que estén ahí los empresarios, precisamente los dueños de la industria fósil? O sea, es ilógico, es incongruente que ellos estén ahí determinando qué se dice y qué no se dice. Y lo más trágico fue que hasta el año pasado fue cuando se decretó o cuando se reconoció oficialmente que el cambio climático es provocado por el ser humano, es decir, es un cambio antropogénico, es causa antropogénica de lo que estamos viviendo. Y pues en donde quiera que uno esté, en las redes sociales, por ejemplo, los que defienden el petróleo, los que habían defendido eh, la reforma energética aquí en México, pues ellos siguen viendo, siguen teniendo esa visión de que el petróleo es dinero y el petróleo pues es el que nos mueve todavía. Y es verdad, el petróleo todavía nos mueve a todos en este mundo, ¿no? La industria del transporte, la industria aérea, todo dependemos aún mucho del petróleo, a pesar de que las energías limpias sí están muy bien impulsadas, están haciendo un esfuerzo extraordinario, la tecnología eh, para energías limpias está haciendo un esfuerzo extraordinario para que podamos hacer esa transición tan necesaria. Y, pero las esperanzas ya no pueden estar en el petróleo, ya no pueden estar en la forma en que la civilización se está manejando. Esa realidad tiene que cambiar. Tenemos que cambiarla porque tenemos esa obligación y esa necesidad si no queremos morir. Entonces, yo creo que el desarrollo tecnológico de las energías limpias es el que tiene que avanzar mucho más rápidamente, precisamente para que pueda ser más rápida esa transición, ¿no? Sí, tiene que avanzar más rápidamente la creación de la tecnología y también que su uso para que se vaya abaratando todavía más. Pero también es importante que haya voluntad política de los gobiernos para, para adoptar este tipo de energías. Estamos viendo, lo acabas de mencionar, el caso de México, que, que iba bastante bien impulsando las energías limpias, los parques solares, los parques eólicos, estaban por entrar en la energía generada por el movimiento del mar, y de pronto, con el cambio de administración, todo eso se frenó. Y no solamente se frenó, sino que nos fuimos para atrás. Nos fuimos a utilizar masivamente el carbón para, y el combustóleo para generar electricidad. Y estamos regresando a utilizar las centrales de ciclo combinado y las termoeléctricas en la electricidad. Termoeléctricas, pues que también trabajan con maquinaria que se alimenta de combustóleo o de gas, y que en ambos casos son contaminantes. Entonces, tenemos que, como dijeron ahora con esto de la reforma energética en la Cámara de Diputados, pues ya no tenemos que voltear al pasado, tenemos que ver el futuro. Y el futuro no está en los combustibles fósiles. Y ahora están saliendo con el argumento de que, pues sí, se han extinto una gran cantidad de especies, pero que esto es de forma natural, que estamos en la sexta extinción y que esa desaparición de especies es algo natural. Pues no, no es así, porque la desaparición de especies ha sido 10 veces mayor de lo que venía siendo de forma natural. Entonces, sí hay, ahora sí que hay mano negra y es de los humanos. Ujú. Claro, además los humanos sí estamos siendo afectados, pues toda la gente que ha muerto en esos huracanes que ahora son super bombas de agua, super bombas de viento, que destruyen todo tipo de infraestructura, pero que se llevan muchas vidas. Se han llevado muchísimas vidas y si es una realidad, o sea, no han muerto solamente las especies marinas o las especies terrestres que hemos sacrificado por estar acabando con su hábitat. Las estamos llevando a la extinción por la actividad humana. Entonces, sí, esa extinción masiva es real, pero es por causa humana, definitivamente. Por ejemplo, hay zonas muertas en los océanos en los que, precisamente por las descargas
de agroquímicos y de todo tipo de químicos de la industria, pues está quitando el oxígeno al agua de los ríos, está llevándose toda la naturaleza, toda la vida que hay en ellos, y al desembocar al mar, en estas zonas muertas, son llamadas zonas muertas y que van en aumento en todo el mundo, en todos los continentes. Cuando se acercan los peces, se asfixian porque ya no hay oxígeno en el agua en esas partes. Y es trágico ver cómo somos responsables de la extinción de tanta vida que nos ha acompañado durante miles de años en esta aventura que es la vida de nuestro planeta, ¿no? Y que es un hecho que no es, para mí no es fortuito, ¿verdad? Pero tenemos la suerte de que se dio vida a nuestro planeta y se nos está yendo de las manos por el orgullo y por el dinero de intereses de Así grandes empresarios. Y creo que no es justo ponerse por encima de la vida. Nadie vale más que la vida, ¿no? Ningún dinero vale más que la vida que tenemos. Es un tesoro, pero precioso, que llevó millones de años de evolución a la humanidad eh, para que llegáramos hasta aquí. Y cómo la estamos dejando escapar con una facilidad impresionante. Por tanto dinero que se ha invertido en pagar en los lobbies precisamente de los congresos, de las cámaras en el mundo, para que las cosas no prosperen, ¿no? Para que se siga privilegiando a la industria fósil. Y bueno, una realidad es que México vivió casi 100 años de la industria del petróleo, que fue fuente de riqueza para muchos ladrones de la nación, ¿eh? Porque para los mexicanos, pues no estoy muy segura que la hayamos recibido, pero, pero esa riqueza, pues se aferran a ella, pero ya no va a ser real y espero, ¿verdad?, que estos científicos y que todos los ambientalistas que habemos en el mundo, espero que nuestra lucha no sea en vano, que realmente podamos llegar a esas conciencias de las personas, pero sobre todo a la conciencia de la vida, ¿no? De la importancia de la vida y cómo se nos está escapando de las manos. Es tristísimo ese aspecto, ¿no? Pero sí ver a los científicos, yo vi a uno de esos científicos llorando en una red social y es triste, ¿no? Como ellos que son los que más saben, empiezan a llorar. Yo he llorado muchas veces por ver tantas tragedias, ¿no? Y tantas trabas para que podamos salvar la vida en este planeta. Yo también he llorado, pero nunca había visto a un científico llorar de impotencia por esto, ¿no? Y ellos que son los que realmente están dando el conocimiento al mundo y lo hacen de buena fe y lo hacen porque sienten esa presión, ¿verdad? Tener ese conocimiento es una presión muy grande, es como echarse el mundo a las espaldas, ¿no? Saber tanta información y no poder lograr que se escuche y que les crean, ¿no? Por ejemplo, aquí en México yo vi cómo se destruyó se intenta destruir a la ciencia, a los avances científicos que teníamos aquí. El CONACYT ha sufrido unos embates tremendos por parte en este sexenio, ¿no? Y es muy triste que no se privilegie el conocimiento científico, que se esté depreciando nuestro país de la manera en que se está haciendo. Si había corrupción, pues yo estoy de acuerdo en que se investigue quién es corrupto y que se salga, ¿no? Pero no es posible destruir instituciones porque hay corrupción, o sea, la corrupción debe de acabar, sí, yo estoy bien de acuerdo en eso, yo soy una de las personas que no me gusta la corrupción, ¿verdad? Y que la declaro abiertamente. A veces me paso de la raya, me dice mi familia, pero si no tenemos científicos y no tenemos ciencia y si no creemos en ella, si estamos devaluando el conocimiento y la educación en este país, pues ¿a dónde vamos a ir a dar, Miguel Ángel? No puede ser, no puede ser que ya nadie le crea a la ciencia. Eh, es correcto y también es muy triste que México había dado un gran avance en los últimos años, los últimos 20 años por lo menos, al dejar la ciencia básica por la ciencia aplicada. O sea,
ya una ciencia que estaba trabajando para resolver problemas, ya no únicamente en el laboratorio, sino incluso trabajando pues con universidades, en los mismos centros de investigación, en colaboración con las empresas para resolver problemas. O sea, ya era una ciencia aplicada. Y como tú bien dices, en esta administración pues va para atrás y cambiaron todas las políticas del CONACYT, han abandonado a su suerte a muchos científicos que se están preparando en el extranjero, ya no les han pagado sus becas, ya no les han pagado pues el dinero que les tenían que dar para mantenerse en aquellos países, y muchos de ellos han tenido que hacer mil cosas para poder mantenerse allá o poderse regresar siquiera a su país. Y eso es tristísimo, es muy Es triste. trágico, Miguel Ángel, eso es trágico. Y de igual manera yo veo que es trágico que se haya recortado el presupuesto a la Secretaría del Medio Ambiente, a Protección Civil, ¿verdad? Ya tenemos menos personas que controlan los incendios que ahora se están dando y están floreciendo, acabándose nuestro planeta. Como dices bien, la casa está en llamas, como dice Greta Thunberg ¿Sí? también. La casa está en llamas y ahora pues tenemos muy poco presupuesto para combatir esas contingencias ambientales, hay poco personal, hay menos gente en la Semarnat y es cuando más necesitamos de ellos, en un momento en el que más se necesita. Sí es trágico, Miguel Ángel. Y cada vez se va a necesitar más porque, como los mismos científicos ya lo han dicho y lo hemos vivido ya muchos de nosotros, los desastres naturales son cada vez más frecuentes y más fuertes. Sí. Tenemos los casos de Australia hace 2 años, los incendios, ahora las inundaciones en Estados Unidos, las inundaciones aquí en México también, las inundaciones por causas naturales y las que el gobierno les manda hacer también allá en Tabasco, gente que no se ha recuperado, que no ha recuperado sus bienes, porque a un señor se le ocurrió, pues inunda en el pueblo, eso tampoco se vale. Y recortar el presupuesto, el personal a áreas tan eh, complejas como protección civil, tan necesarias, sobre todo ante estas circunstancias, de que cada vez hay más incendios, de que al haber sequía también aumenta la posibilidad de que los incendios sean más feraces. Entonces, es incongruente totalmente estarle recortando el presupuesto, estarle recortando personal a esas instancias, ¿no? A la CONAFOR, a áreas protegidas. Son áreas que deberíamos estar reforzando para que el país tuviera mejores condiciones. Definitivamente, pero pues estamos, la corriente va hacia otro sentido en este país, ¿verdad? Y estamos siendo testigos de eso. Estamos siendo testigos de eso. Bueno, claro que la reforma energética que no pasó, que no se autorizó de alguna manera, pues cuando menos va a permitir que continúen las empresas de energías limpias en nuestro país, sean extranjeras o sean de donde sean, pues es energía limpia que necesitamos y más barata, ¿no? Y, y, y bueno, cuando menos tuvimos ese pequeño triunfo en México, pero aún hay muchas cosas pendientes, muchos temas pendientes en este sexenio en el que se ha descuidado bastante esos aspectos, ¿verdad? Y qué triste que nuestra preocupación ahora pues está viendo opacada la preocupación de los ambientalistas que hacen su lucha de alguna forma o de otra, cada quien como puede, ¿no? En sus bastiones para poder concientizar a las personas sobre esta realidad climática. Y toda esa malinformación o desinformación que se hace o esos ataques a los ambientalistas, pues nos van a afectar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de educar a la gente y llegar a espacios y nos están desacreditando, ¿verdad? Nos están desacreditando la lucha por la vida, Miguel Ángel, es por la vida.
No es por un interés político, no es por dinero, es por la vida misma, por la que estamos luchando, por la que estamos haciendo estos esfuerzos para llegar a todos los espacios posibles, ¿no? Entonces sí, sí es muy lamentable esa campaña de odio ahora contra los ambientalistas. ¿Cómo ves? Y estamos luchando por un mundo mejor, no nada más para nosotros o nuestros hijos o nuestros nietos. Estamos luchando por un mundo mejor para todos. Para Y, todos. y esta gente se dedica a polarizar, a echar encima a sus seguidores, a los activistas, a la gente que informamos sobre estos acontecimientos eh, medioambientales. Y eso no se vale, porque ellos en su momento también lo hicieron. Ellos hicieron muchos señalamientos, también fueron opositores, también fueron activistas, y nadie se metió con ellos. ¿Por qué hoy sí se meten y ponen en riesgo, además, nuestras vidas? Porque eso es lo que están haciendo. Porque tú no sabes quién, envalentonado por esas palabras que surgen desde el púlpito del Palacio Nacional, van a envalentonar a alguien para hacernos algo a cualquiera de nosotros por considerarnos enemigos del régimen, porque somos ambientalistas, porque somos periodistas, porque somos activistas, porque queremos el bien de todos, que nos permita ver un desarrollo sano para nuestros hijos, para nuestros nietos, pero también para los de ellos. Esta polarización debe terminar. Sí, Y contra los... también, Ajá. Sí, y sí, sí. también he repetido muchas veces en este espacio, tenemos que seguir uniéndonos, la sociedad, con los científicos, con toda la gente de bien, que queremos un mundo mejor para todos. Tenemos que seguirnos uniendo, tenemos que seguir saliendo a la calle, tenemos que seguir escribiendo, tenemos que seguir hablando, porque para eso estamos aquí, para tratar de que la gente se conciencie y busque, aunque sean cosas pequeñas, hacer un mundo mejor para los que estamos ya aquí ahorita, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para los que vienen. Así es, Miguel Ángel. Y pues otro aspecto también preocupante que todos estos diputados que votaron en contra de esa reforma energética también están siendo atacados de manera terrible. Sí, Y están es siendo una señalados en redes sociales en redes sociales y exponiéndolos como enemigos, ¿cómo dijiste? Enemigos de la... traidores de la patria, traidores a la patria. Parece que estuviera escuchando un discurso de Hitler. No sé por qué me suena mucho a un discurso hitleriano. Traidores de la patria por cuidar el medio ambiente, que se nos escapa de las manos la vida en la tierra. ¡Qué barbaridad! O sea, y no son, los diputados no son ambientalistas, son gente consciente, ¿no? Son gente consciente y que tiene que estar a favor precisamente de la verdad. Y De la gente que verdad. está representando a muchísimas personas, porque fueron electos. Así es. Además, la ley dice que ningún diputado puede ser cuestionado por lo que diga, mucho que haga, ¿no? Pues, pues yo ahí veo una batalla terrible, ¿no? Es una batalla terrible la que estamos viviendo en México. Estamos muy sorprendidos por estas reacciones, ¿verdad? Políticas, en el que está en juego la vida de todos en este planeta. Ni más ni menos. Eso es lo que se está peleando, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que la vida continúe. Un planeta que además ya no acabamos. Hemos consumido los recursos al máximo y por eso cada vez hay menos agua, por eso cada vez hay menos alimentos y también por eso cada vez hay más desastres. Así es, y obviamente el resultado de no hacer nada, pues va a ser también muy trágico, muy triste, muy...
deleznable, sobre todo porque pudimos haberlo evitado, ¿no? Pudimos evitarlo y pudimos evitarlo a tiempo. Y cada vez ese tiempo se nos acaba y cada vez es más difícil alcanzar esas metas que México firmó en el Acuerdo de París, de llegar, bueno, en un principio a 50% de emisiones, de reducción de emisiones en el 2030 y al 100% en el 2050. En verdad que sí es todo un reto el que estamos viviendo. La transición no es fácil, pero sí es urgente y es cuestión de vida o muerte, ¿no? Es una cuestión de vida o muerte, tanto de los que estamos aquí todavía como de los que siguen, que para ellos el panorama sería devastador, ¿no? Devastador. De veras que yo no quiero ver a estos niños de hoy sufriendo cosas terribles, ¿no? Y creo que parte de lo que ya deberíamos estar haciendo, además de ese acuerdo de París, ya tendríamos que estar determinando qué es lo que ya no debe producirse en este planeta, ¿no? ¿Qué es lo que ya no podemos explotar precisamente porque se está yendo el agua hacia esos negocios, hacia esas empresas? Yo no estoy en contra de las empresas, no, no estoy en contra de los negocios, no. Lo que estoy en contra es que haya negocios que acaben con los recursos naturales. Y esa ha sido nuestra historia desde que hay civilización. Nos la hemos pasado explotando los recursos naturales desde que inició la agricultura prácticamente. Pero ya llegó a un nivel con la revolución industrial en que sin medida estamos acabando con los recursos del planeta para los negocios de alguien. Entonces, debemos empezar por decir qué es lo que ya no debe de producirse en este planeta. Sabemos qué es lo que ya no debemos emitir, ¿no? Sabemos que debemos dejar las energías fósiles atrás, pero ¿qué cosas debemos dejar de producir en el planeta que no sirven y que están consumiendo estos recursos de manera fatal para todos? Yo pienso que a esas alturas la civilización ya debería haber llegado a ese nivel, con esa capacidad de decir, un momento, aquí nos detenemos y aquí tenemos que cambiar de sistema y lo tenemos que cambiar. ¿Por qué? Pues porque amamos la vida, ¿no? Porque amamos nuestro planeta. Por cierto, el día 22 pues es precisamente el Día de la Tierra. Y se inició el Día de la Tierra precisamente en 1969, curiosamente, en Estados Unidos comenzaron a darse cuenta de que, por ejemplo, un río se incendió debido a los petroquímicos que arrojaban en él. Y así otros detallitos que empezaron a ser evidentes sobre el impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, un Nelson, no recuerdo su nombre de pila, pero se apellida Nelson. Él era senador y él, pues al darse cuenta de estos reportes que empezaban a surgir, pues él planeó precisamente la celebración del Día de la Tierra. Y el primer año, pues sí hubo como 10 millones de americanos que salieron a las calles a celebrar el Día de la Tierra y pues también a protestar un poquito por los impactos que ya comenzaban a ver, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues esas celebraciones del Día de la Tierra pues tienen más adeptos. En la actualidad pues hay 1 billón de personas que celebran el Día de la Tierra en todo el mundo, que salen a las calles y que hablan sobre la necesidad de acabar con estos problemas, ¿no? No puede ser más importante el dinero que nuestro planeta, no puede ser. El planeta sí va a seguir, pero pues sin vida. Va a acabar como igual que la luna, un objeto ahí flotando en el aire dando vueltas alrededor. En este caso, pues alrededor del Sol, pero pues un planeta muerto como Marte, imagínate, como Marte. Entonces, eh, pues sí, este día de la Tierra en este año en particular, hay mucho que decir, hay mucho que cuidar, hay mucho que reclamar a los gobiernos, definitivamente, y mucho que concientizar a las personas, ¿no? Yo los invito a celebrarlo, pero pues respetando el medio ambiente al máximo,
reduciendo nuestro consumismo, ¿verdad? Todos los empaques de lo que compramos, todos los plásticos que usamos, todo eso tiene que quedar atrás, nuestra cultura tiene que cambiar. Ah, por cierto, quisiera hacer una invitación el 28 de mayo. Tendremos el Foro Cultural del Medio Ambiente acá en Metepec y pues habrá grandes exponentes como el propio Miguel Ángel de Alba y otros líderes climáticos y gente de Laudato Si que van a estar presentes en ese evento, que va a ser promovido por la Dirección de Cultura de Metepec precisamente, que se celebrará en el Museo del Barro, que es un museo muy bello, muy bonito, muy bien cuidado. Y es un espacio pues en el que se dan conferencias y se dan muchos eventos interesantes sobre la cultura acá en Metepec. Pero en este caso, bueno, pues vamos a aterrizar la cultura del medio ambiente en este foro. Y todos están invitados. Después les daremos más detalles de todas las ponencias que se van a dar y los horarios en el que se van a establecer. Pero sí invitamos a al auditorio de Plataforma Radio Digital a que nos acompañe el 28 de mayo en el Museo del Barro. ¿Va a ser el formato híbrido? ¿A qué te refieres? ¿Formato híbrido? ¿Virtual y presencial? Sí, también va a haber ponentes virtuales. Sí, sí, que no pueden estar aquí, como por ejemplo Raúl Asís Monforte, que es el presidente de las Energías Limpias, que nos va a dar una ponencia. Él, pues desde Mérida va a estar transmitiendo su ponencia. Así es. Perfecto, pues ahí estaremos, con mucho gusto. Sí, Miguel Ángel, pues tenemos mucho que hacer, mucho que informar a las personas, mucho que concientizar. Y pues qué mejor que hablando públicamente, en donde habrá pues algunos servidores públicos escuchando estas ponencias y habrá familias y ciudadanos que se verán enriquecidos pues con estas ponencias y que pues esperemos que reaccionen y que reaccionen bien y que nos apoyen para poder transformar en nuestro país. Pues bien, Miguel Ángel, te agradecemos mucho este reporte semanal. Te doy gracias a nombre del auditorio de Plataforma Radio Digital y gracias al staff que hace posible este espacio. Y te damos las gracias y pues celebrar este Día de la Tierra con mucho entusiasmo y con muchas ganas de que nuestro planeta siga lleno de vida. Claro que sí, seguiremos procurando crear conciencia entre la ciudadanía, es a través de lo que escribimos, de lo que hablamos, de lo que comentamos con familiares, con amigos, con todo aquel que nos permita hablarle y que nos escuche. Así es. Y seguiremos tratando de convencer a los que no nos quieren escuchar. Claro. Pero lo bueno es que tenemos la ciencia de nuestro lado. La ciencia es la que lo dice, no nosotros, ¿no? Nosotros pues lo repetimos, pero pues la ciencia lo dice y hay que recuperar esa creencia, esa credibilidad en la ciencia. Eh, eh, por tantos años en que se desmintió la realidad climática. Bueno, no la desmintieron, sino que la disfrazaron, se negó. la negaron, la realidad climática. Pero sí, aquí estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo por llegar a estos espacios. Muchas gracias, Miguel Ángel, y buenas noches. Gracias, buenas noches a nuestro auditorio y muchas gracias y buenas noches al staff. Buenas noches.